Todo que esté bien. Nos vemos. Entonces, estamos. La vez pasada, nosotros quedamos en ya en establecer las condiciones de bioseguridad, las condiciones, ¿no es cierto?, de bioseguridad que se podría establecer a nivel de un centro, ya en un esquema, que era la situación de registro, la situación ya de monitoreos, ¿ya? Y de vigilancia dentro de toda la actividad productiva, entonces era primordial. Ahora, si ustedes visualizan acá dentro de la diapositiva, lo que vamos a enfatizar en la etapa, y básicamente a lo largo de todo el proceso productivo de esa molécula, es la alimentación. Entonces, volvemos a insistir, la calidad del alimento está basada en un porcentaje de proteína, de lípidos y de carbohidratos, vitaminas y minerales. Entonces, y acuérdense que la vez pasada dijimos, ahora el alimento, la tendencia es los alimentos funcionales. Ahora, la entrega del alimento, ¿cierto?, puede ser vía manual, automatizada o por demanda. Entonces la tendencia también en la actualidad es la automatizada y por demanda, ya para no contaminar tanto y para no gastar tanto alimento. Y entonces los alimentos tienen distintos calibres dependiendo del peso y de la talla del individuo. A medida que va aumentando, obviamente el calibre del alimento de este pellets, ¿ya?, que es de carácter entonces fundamentalmente extruido por la técnica de procesamiento que tiene. Y ahí entonces vamos a hacer los alimentos se elaboran bajo dos técnicas, ya que es la extrusión, ¿no es cierto?, y el pelletizado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas técnicas de elaboración de alimentos? Es decir, tenemos los ingredientes y ahora vamos a generar el pellet. Entonces lo tenemos uno a través de la pelletización y el otro la extrusión. ¿Cuál es la tendencia positiva, amigable con el medio ambiente? Es la extrusión. ¿Por qué? Porque genera menos finos. Se pierde menos alimento en la columna de agua, ya, dentro de los alcances positivos, ya, y por lo tanto hay mayor aprovechamiento de ese alimento por parte de los peces, menos contaminación del ambiente, ¿ya?, y por lo tanto se generan menos finos. Esa es una de las ventajas que tiene el sistema de la extrusión. No sé si ustedes manejan lo que significa en énfasis la extrusión. O sea, cuando nosotros generamos un alimento, ya sea para peces, para aves o para el caso de nuestros salmones, ¿ya?, se unen los ingredientes, ¿ya?, y en la extrusión generamos una situación de vacío, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los ingredientes ya se unen más intensamente y por lo tanto, entonces, ya logran ser unos peces más compactos, más duritos, ¿ya? Y obviamente con todas las características, ¿no es cierto?, de sabor, olor, que hace favorable para el consumo. Otra ventaja que tiene la extrusión es que le puedo adicionar mayor grasa. Entonces, si yo adiciono más grasa en ciertas etapas del proceso productivo, eso significa que abarato proteína. Por lo tanto, entonces, me está dando la posibilidad de tener un ahorro en la cantidad de alimentos generados. Y lo otro, ¿cierto?, que también es súper importante en la actualidad, la extrusión me permite agregar elementos más versátiles, o sea, más diferentes al común de los alimentos, de los ingredientes que conforman un alimento beneficiado en salmón. ¿Ya? Lo típico para generar un alimento de peces es la harina de pescado, el aceite de pescado, ¿ya?, el previtamínico y minerales. Pero en la actualidad
dado que la harina de pescado está escasa y cara, ¿ya? Escasa y cara, entonces la extrusión me permite incorporar, por ejemplo, harinas de lupino, harinas de rape, harinas de soya, o sea, me entrega otro tipo de harinas como usarlo, ¿ya? Y logro, ¿cierto?, esa conjunción de esos ingredientes para generar el pez. Ahí está. Obviamente que esta tecnología es más cara, también tiene es más cara, más costosa, ¿no es cierto? Ya se requiere de personal calificado, ¿no? Entonces, por lo tanto, obviamente también ya, va a depender de la condición económica para elegir uno u otro, pero en general la tendencia es. Entonces, tenemos este tipo de... Acá, Biomar, Calib, ya, y Strekin son empresas proveedoras de alimentos para peces. Digamos eso. Ahora, y acá, entonces, ustedes, aquí podemos ver una formulación, ya, para, con los ingredientes para distintos estadios de crecimiento. ¿Ya? Entonces, me gustaría que se concentraran aquí, ¿ya? En la composición proximal, que es una vez proximal, ¿no? Donde dice la proteína, ¿ya? La grasa, ¿ya? Y la energía generada por los distintos, entonces, alimentos. Vean ustedes, ¿qué diferencia hay entre la formulación para los distintos estadios como cría, alevín, engorda en mar y reproductores? Manejo de reproductores, que todo eso ya lo vimos la vez pasada nosotros. ¿Qué diferencia ven ustedes en relación a la situación porcentual? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Hay diferencia o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrían decir así a grosso modo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los estadios? Ya van variando, ya. ¿Y dónde son más altos? ¿Y de qué componente es más alto? En la cría alevín. Ya, en alevín, ya. Las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son estructurales, o son formas de estructura. Entonces, en esencia, ya, acá la tabla me está diciendo, y es lo que sigue la tendencia de la industria, es que el porcentaje de proteína cruda, ¿cierto?, es mayoritario, un 55% en cría alevín, ¿ya? Y va bajando con la etapa de engorda hasta el 44%. Entonces, ese porcentaje obviamente lo va a elegir el empresario, el agricultor, ya en función de los costos que tenga este tipo de alimentos. Pero, en general, la proporción de proteína es mayor, ¿cierto?, en el caso de la cría alevín que la de engorda. ¿Y qué pasa con la grasa? Es menor. Es cría. Es menor en cría y es mayor en el caso de la engorda, ¿ya? Entonces, hay una relación inversa entre grasa y proteína, ¿ya? Y esta elección la hace entonces también. Bien, lo mismo, la misma tendencia que se sigue en esta otra. Okay. Bien, cuando nosotros calculamos, ¿no es cierto? Bueno, dijimos nosotros que la alimentación podía ser manual o automatizada, ¿ya? Y cuando nosotros queremos calcular la cantidad de alimento adicional, ya sea a una unidad deportiva, a esa jaula o a un estanque, ¿ya? Entonces tenemos dos vías. Ustedes ya aprendieron a hacer una, ¿ya? Que era, ¿no es cierto?, que era esta. Esta cantidad aprendieron en el trabajo de Río Blanco. Dijeron que la cantidad de alimento estaba dada por la... entonces, es el multiplicativo de la biomasa presente por el factor de, ¿no es cierto?, de conversión del alimento y por el tiempo en el cual nosotros pretendemos entregar ese alimento. Y ahí tenemos, entonces, una forma de calcular la cantidad de alimento en kilos, en gramos. Pero también en la actividad agrícola, como en otras producciones, ¿ya? La cantidad de alimento también puede ser evaluada a través de tablas de alimentación y de porcentaje peso-cuerpo. Existen esas tablas. Entonces, pero
obviamente, que esa situación, ¿ya?, que es acá. Entonces, existen tablas de porcentaje peso-cuerpo, y en este caso sería la cantidad de alimento que se entrega por día, por cantidad de biomasa, ese es el porcentaje peso-cuerpo, ¿ya? Entonces, existen tablas que van a ser propias y características por especie, ¿ya?, por la edad de la especie y por la temperatura del agua. Entonces, estas son tablas específicas. En este caso, estoy hablando, o sea, acá está representado ya una tabla de alimentación para el salmón atlántico, ¿ya?, para distintos calibres de alimentos, distintos tamaños de peces, ya, y distintas temperaturas. Y tenemos el porcentaje peso, ¿ya? Entonces, la cantidad de alimento, biomasa, porcentaje peso-cuerpo por el tiempo. Entonces, tenemos dos opciones de poder calcular la cantidad de alimentos, ya sea a través de las tablas de conversión, peso-cuerpo, o a través, entonces, de la definición del peso promedio, la biomasa, ¿no es cierto?, y el factor de conversión del alimento. Estas serían las dos situaciones que nosotros tenemos. Entonces, a ver. Si quisiéramos resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, en etapas productivas y también señalando otro tipo de nomenclatura asociada también al cultivo salmónido, todo lo que es manejo de las fases iniciales, como ova, levinaje y hasta small, eso sería la fase de uso acuícola, entonces es realizada en las pisciculturas o, en otro término, hatching. Ese es el otro término que también se utiliza dentro. Entonces, siempre habíamos hablado de piscicultura y fase marina, ¿no es cierto? ¿Ya? Piscicultura y fase de engorda, ¿ya? Pero ahora pisciculturas o hatchery sería, entonces, en general, hatchery se habla de que es la infraestructura que crea el hombre para mantener en ambiente controlado, ¿ya?, los estadios iniciales de cualquier actividad, ¿no es cierto?, cualquier unidad de crecimiento asociada en este caso a unidades y organismos acuáticos. ¿Ya? Entonces, ovas, alevines y small sería como lo que estaría dentro del contexto de hatchery o piscicultura. Y si nos vamos a la unidad de centro de cultivos, vendría a ser, ¿cierto?, los centros de cultivo asociados a la engorda y la cosecha de los individuos, ¿no es cierto?, que recibimos en piscicultura o hatchery. Y finalmente tenemos entonces las plantas de valor agregado, que sería ya la parte final de la fase productiva. Entonces, en la actualidad tenemos centros dedicados solamente a la elaboración, a la engorda y al hatchery. Si quisiéramos entonces también establecer manejos generales asociados al proceso de cultivo de peces, arriba tenemos la etapa que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de sol, fertilización, incubación, multiplicación, cosecha, producto y venta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los manejos a realizar dentro de un cultivo de peces? Y aquí digo peces, no digo salmónidos, porque a posteriori vamos a ver el cultivo de peces planos y en esencia, ya, los manejos son todos iguales, ya, son todos parecidos. Entonces, manejos generales, ¿ya? Y lo mismo, ¿ven?, asociado a los factores que estaban incidiendo en esa conversión de factor de condición. Entonces, está el agua, está la luz. ¿Ya? Entonces, estoy hablando del entorno. Entonces, siempre tenemos que ir a analizar las características de calidad del agua, ¿ya?, la intensidad de la luz. Recuerden de que como calidad del agua, ¿ya?, también está el concepto de dureza en el agua, ¿ya? Entonces, también la actividad acuícola también está asociada. Entonces, un agua dura, ¿qué significaba? ¿Qué significa cuando es un agua dura en contraposición a un agua blanda? ¿Qué significa? Agua dura, creo que tenía en relación a una agua blanda, ¿qué presencia tenemos acá? ¿Ya? Y que podría afectar al buen desarrollo de un proceso acuícola.
acuérdense que las aguas duras son aquellas que tienen una gran cantidad de minerales. Acuérdense que las aguas duras son las que generan todo ese sarro, qué sé yo, que nosotros tenemos en los hervidores y todo ese tipo de cosas. Eso son aguas duras. Esa dureza también afecta a la actividad acuícola. ¿Ya? Se le llama, doctora, se le llama agua dura en general si tiene minerales o solo cal. O sea, en esencia, de hecho, los minerales tenemos calcio, magnesio, manganeso, ya, o sea, Vale, nosotros, engloba todo el agua. claro, claro, entonces tú después defines, ya, si la dureza está marcada más por el calcio, qué sé yo, por el manganeso, ya, pero en general, aguas duras y con esa presencia, entonces por eso que es tan importante el proceso de filtración, sobre todo en las fases iniciales, que es lo que vimos en la fisicultura, ¿ya? Entonces, no son las más adecuadas. Son las más adecuadas, pero bueno, pero son las que tenemos. En general, Chile se caracteriza por tener aguas duras, y hay sectores en Chile que tienen más dureza que en otros lugares. O sea, por ejemplo, el sector de Maipú, en Santiago, tiene aguas muy duras. ¿Ya? Entonces, pero bien, ¿ya? Eso lo tengo que tener en consideración, la presencia de minerales para poder definir los procesos de filtración necesarios. La luz, acuérdense que la intensidad de luz, ¿ya? La vez pasada dijimos, ¿dónde teníamos que necesidad de una luz tenue? ¿Ya? Y en general, ¿ya? Podríamos decirle que esta situación de luz tenue se manifiesta a lo largo de todo el ciclo o se hace más énfasis en algunas etapas. En algunas etapas. Claro que sí, en una etapa, sobre todo en las etapas iniciales, la del crecimiento, la etapa de la incubación. Pero tampoco es menor ya exponer, ¿no es cierto?, cuando tengo a los peces en las balsas jaulas, en las unidades de balsa jaula, ya, exponer a una intensidad de luz. Entonces, por lo tanto, también el cubrir las balsas jaulas con paños de red evita la predación de pájaros y también el efecto de la exposición solar, sobre todo ahora que estamos dentro de un contexto de calentamiento global. Entonces, también eso nos afecta. ¿Ya? Daña la epidermis, daña, ¿no es cierto?, la situación de la piel. Control de luz, importante. ¿Ya? Pero aquí también hay otro aspecto importante dentro del control de luz, que es el concepto de fotoperiodo. Eso también se maneja en otras producciones. ¿Qué significa el fotoperiodo? ¿Qué significa fotoperiodo? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 24 horas en el día, ¿ya? Entonces, pero ¿cuántas horas de luz tenemos? ¿Ya? Y entonces, supongamos que sea americano, ¿no es cierto? Ya de las 24 ya tenemos 12 horas de luz. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto dentro de la actividad acuícola? Es que si prolongamos, ¿no?, ya los estadios de luz, eso favorece también el crecimiento de los peces. ¿Ya? Entonces también se maneja el concepto de fotoperiodo. Entonces también se intensifica con luz artificial el largo del día, ¿ya? O sea, algo más extenso en el día, ¿ya? E incluso se ha visto, ¿no es cierto?, de que si yo controlo la cantidad de luz, favorezco los procesos reproductivos también. ¿Ya? Y eso se da tanto en peces como en luz, o sea, es muy importante. Entonces, en la luz, el concepto de fotoperiodo es importante. ¿Ya? Limpieza e higiene de las unidades de cultivo, y eso está asociado a lo que yo les di ahí como apunte de apoyo de limpieza y desinfección. Toda unidad, todo centro de cultivo debe tener, ¿no es cierto?, ya un manual de limpieza y sanitización propio, que tiene que estar al alcance de las personas que realizan el proceso de limpieza y de higiene, ya sea de la unidad de cultivo, ya sea del entorno, ya sea de la inventaria, ya sea en general, ¿cierto?, de todas las unidades de cultivo y todo lo asociado a la actividad. Entonces, cada centro debe tener su manual, ¿ya? Y si yo les pidiera a usted, ¿cuál es el procedimiento de una limpieza y de una higiene adecuada? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, si nosotros quisiéramos decir que esta sala queríamos hacer un proceso de limpieza y de higienización, ¿ya?, o de, ¿cierto?, desinfección? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué es lo que viene siempre? Entonces, y es lo que dice en ese manual, ¿no es cierto?, en esta punta que yo les entregué. O sea, siempre partimos con una limpieza profunda, limpieza, ¿ya?
limpieza, y que en general profunda, ya con un lavado intensivo. ¿Ya? ¿Y cómo hago yo la limpieza? ¿Qué elemento químico utilizo para hacer la limpieza? Que es diferente del sanitizante. ¿Cómo hacemos la limpieza? Y en la actividad agrícola también se hace con detergentes. ¿Ya? Detergente. ¿Ah? Cloro, ¿no? No, cloro no, cloro no, porque en esencia se utiliza a veces hipoclorito de sodio, ya, pero controlado, porque acuérdense que el cloro tiene, ya, disminuye su capacidad en la situación por la presencia de materia orgánica, y lo otro por el olor, que te puede dejar, entonces no es más adecuado. ¿Ya? Entonces, limpieza y lavado profundo con acción de detergente. ¿Ya? Enjuagues, tenemos que enjuagar. Y luego, ¿qué viene? Para la higiene, ¿qué vamos a necesitar agregar? Un desinfectante, ¿sí? Un desinfectante, ya, un sanitizante. ¿Y cuáles son los sanitizantes utilizados dentro de la actividad acuícola? Amonio, los amonios cuaternarios. En estos momentos, los de mayor uso son los amonios cuaternarios. ¿Ya? Sanitizante, también tenemos la ultravioleta, ¿no es cierto? Y el ozono. ¿Ya? También tenemos, esos son sanitizantes. Entonces, sanitizantes, ya obviamente, todo está asociado a un costo. ¿Ya? Obviamente está asociado a un costo, aunque ahora el proceso de ultravioleta está barato. En este momento no es una técnica que está inalcanzable como cuando se partió. ¿Ya? Pero el amonio es más barato. Pero el amonio es más Total, barato. solo da cáncer. Sí. Sí, después, en esencia, bueno, depende de la situación de la cáncer. Limpieza, entonces, higiene de las unidades de cultivo. ¿Ya? Aplicar el sanitizante y luego se enjuaga nuevamente. ¿Ya? Siempre se enjuaga nuevamente para poder entonces ya cumplir con el proceso de limpieza y higiene. ¿Ya? Y eso es lo que dice en el manual, así que por favor léanlo. ¿Ya? Cómo se desarrolla el proceso de higiene y limpieza de las unidades de higiene en los centros de cultivo. Lo otro, densidad de carga. La densidad de carga, o sea, acuérdense que cómo se expresa la densidad de carga, que generalmente siempre se confunde. Cuando estamos hablando de densidad de carga, son los kilos por, en el caso de los peces, de los salmónidos, es la biomasa por metro cúbico, por unidad de volumen. ¿Ya? Esa es la densidad de carga. Entonces, y acuérdense que eso también está regulado por subpesca y pesca, o en poco, obviamente, de bienestar animal. Está regulado por especie, salmonidia, con la densidad máxima de carga, ¿ya? Que favorece el bienestar animal. Clasificar, ¿ven? Acá está, clasificar eso. La clasificación de los peces por peso, por talla, eso es importante, es un manejo muy importante, porque eso significa uniformidad dentro de la unidad de cultivo. Manejo de la mortalidad. Esto es lo más, también porque en virtud de los grandes episodios de epidemias que hemos tenido a lo largo de todo el trayecto de la actividad acuícola, ¿qué hago yo cuando tengo ya toneladas y toneladas de peces muertos? ¿Ya? ¿Ya? Y más que hacerme cargo de los peces muertos, también tengo que manejar ya la causa, la razón de por qué se me murieron los peces. Entonces, bueno, razones de por qué se mueren los peces está, ¿cierto? Una situación patológica, ya una predación por animales, ya una deficiencia alimentaria, una situación genética, ya una malformación genética. Entonces, en estos momentos, la Cernapesca y Subpesca establece, ¿cierto?, de que se debe señalar la causa real de la mortalidad. Y esta mortalidad tiene que ser manejada. Entonces, si yo tengo acá, ¿y cómo se maneja? Toneladas de peces muertos. ¿Qué hago yo muertos? ¿Qué hago yo con ellos? ¿Qué se estila en la actualidad hacer con toneladas de peces muertos por efecto de cualquiera de las causas que señalamos recién?
¿Ya? La técnica que en la actualidad se está utilizando mucho es el ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? ¿Sí? En los hilos. Sí, hacer los hilos, ya, ¿qué significa el ensilaje? Sí. Que comían para los otros. No, ese es compost. Ah. Ese es compost. Ese es compost. Es cuando uno aprieta, ¿no es cierto?, y comprime y elimina el líquido, eso hace como un compost. Pero no, ensilaje es otra cosa. Ensilaje es que yo a estos peces, que es la materia prima de peces muertos, ¿ya? Que antes se enterraban en el terreno aledaño a las unidades de cultivo. Hacían ya pozos y los enterraban aquí. Pero al final, ¿qué es lo que pasaba? Después, cuando llovía, erosionaba el terreno y toda, ¿no es cierto?, esa materia en descomposición llegaba finalmente al mar, pues, es negativo. Los peces muertos, ya que son materia orgánica a la larga, se les agrega más acidificación hasta alcanzar un pH 4 o menor. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se logra con eso? Una estabilización de la proteína. Y luego esto se neutraliza y se puede vender para alimento animal. Eso es lo que se hace en la actualidad. ¿Ya? O sea, ustedes, no sé si cuando vieron algo en biología, todas las proteínas, ¿ya? ¿Como harina de pescado? O sea, no, al final aquí cuando tú tienes una materia orgánica, tienes peces muertos, ¿ya? ¿No es cierto? Le agregas ácido, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El ácido descompone la musculatura, rompe las moléculas de proteína, ¿cierto? ¿Ya? Y forma dos situaciones, un exudado que es un líquido, ¿ya? Y luego y una situación sólida, ¿ya? Entonces se retira el exudado, ¿ya? Y lo sólido, ¿cierto?, nosotros lo podemos estabilizar, o en un momento dado podemos tener los dos unidos, ¿ya?, o separar uno que otro, y una vez que lo neutralizamos, porque a pH 4 nadie puede consumir eso, ¿ya?, lo neutralizamos significa que lo llevamos de nuevo a pH 7, se puede vender para formulaciones alimenticias. O sea, esta es proteína, acuérdense de que si nosotros, los pescados tienen actina, tienen miosina, y si yo le agrego ácido, lo descompongo en sus aminoácidos esenciales, como glicina, triptófano, ¿ya? Entonces, acá yo tengo un caldo de proteínas, desnaturalizadas, que son ricas porque tienen valor. Entonces, después, al neutralizarla, yo puedo generar alimentos para animales. Eso es. Entonces, ese es el proceso que en la actualidad aconseja hacer la pesca, porque es amigable con el medio ambiente y genera un valor agregado. Entonces, ahora todo se hace en cargo de... No se pierde nada. No se pierde nada, se recicla, justamente, no se pierde nada y no contaminamos más nuestro medio ambiente. ¿Ya? Entonces, el ensilaje es la técnica de manejo de la mortalidad. Bueno, la alimentación que acabamos de señalar, en frecuencia, en calidad, ¿ya?, en cantidad, en función de la etapa de crecimiento del grupo de individuos. La cosecha amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Actualmente la cosecha que se aconseja, dijimos que era la mecanizada y la que realizaba el transporte de los peces vivos, eso lo vimos la vez pasada, acuérdense que a través de los velboas, cosecha a través de los velboas. Y lo más importante, que es lo último que terminamos la vez pasada también, los registros. O sea, tengo que llevar registro de cada una de estas situaciones: manejo de la calidad del agua, de la luz, de la higiene de la limpieza, de las densidades de carga, de la causa, número, porcentaje de individuos muertos por unidad de cultivo, ¿no es cierto?, por centro de cultivo. Los manejos que hago de la mortalidad, cantidad de alimento por especie, por edad, ¿no es cierto?,
la cosecha, características de la cosecha, todo llevarlos en registro. O sea, estoy señalando planillas, ¿cierto?, que están asociadas ya a cada uno de estos ítems y que está asociada a la unidad de cultivo, ya sea de soja, fertilización, incubación, ¿no es cierto?, en Word. Entonces, por lo tanto, eso es lo más importante. Estos son los manejos que hacemos el día a día, que estamos dedicados hasta aquí. Bien, y tenemos en esta tabla, ¿ya?, lo mismo, hablamos de nuevo en descripción de cada una de las etapas del proceso, desde el desove hasta la engorda, pero lo que me interesa a mí, y que tampoco pierdan ya el enfoque de que la actividad acuícola a lo largo de todo su desarrollo genera residuos, ¿ya? Estos son los residuos. Entonces, por eso tengo que ser consciente cada vez que yo hago y tomo alguna medida de manejo, ¿ya? Entonces, residuos fecas, alimento no consumido, inductores de desove, o sea, estoy hablando de hormonas, ¿cierto? ¿Ya? Anestésicos, antimicrobianos, desinfectantes, mortandad. O sea, es lo mismo que estamos diciendo, o sea, y en cada una de ellas se va repitiendo este mismo común denominador, ¿ya? Y como contexto de que la actividad acuícola está dentro de lo que nosotros, acuérdense, y no hay que olvidarse que estamos dentro de los APL, que son la aplicación de producción limpia. De producción limpia, o sea, nosotros estamos dentro del contexto de producción limpia. Entonces, por lo tanto, como apicultor, me tengo que hacer cargo de todos estos residuos, de todos estos manejos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los efluentes, porque los afluentes son los que ingresan, y los efluentes debo desinfectar, ¿no es cierto?, eliminar los desinfectantes, los antimicrobianos, los anestésicos, que están presentes en esas aguas que voy a eliminar al medio ambiente. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo del manejo de los residuos en el lodo. Y lo otro, ¿cierto?, que también hemos hecho énfasis, y es que cada vez la actividad acuícola salmonícola enfatiza ¿ya?, en el concepto de calidad de SMOL. Hace énfasis en la calidad del SMOL. ¿Ya? ¿Qué dijimos que era el SMOL? El SMOL es el individuo que ya está preparado para irse a engordar en la fase de etapa de marina, ¿cierto?, en las balsas jaulas. Pero previo a que logre esta etapa, que es la esmoltificación, ¿no es cierto?, y el individuo esté correctamente esmoltificado, ¿ya? O sea, lo que se ha visto dentro de la actividad acuícola es que ahora se prioriza todos los factores que conllevan a la calidad de este SMOL. ¿Y cuáles son los factores que llevan a tener un SMOL de calidad? ¿Ya? Está, por ejemplo, el factor humano, o sea, tenemos que tener personas capacitadas como para tener que va a manejar este concepto, ¿no es cierto?, este SMOL, ¿ya?, sepa qué es lo que es un SMOL de calidad, ¿ya?, y hacia dónde apunta en general un SMOL de calidad. Entonces, factor, aquí se refiere a los especialistas, ya sea en genética, ya sea en patología, ya sea entonces en el manejo mismo de la actividad acuícola como global. ¿Ya? Hay un factor humano que conlleve a generar un SMOL de calidad. Un SMOL, ¿no es cierto?, tiene que ser, y es de calidad, si ha logrado durante toda la etapa de agua dulce o de hatchery, ¿ya?, ser resistente a la presencia de patógenos. ¿Ya? Si proviene de reproductores debidamente, ¿no es cierto?, reconocidos y libres de enfermedades, por ejemplo, de transmisión vertical. ¿Ya? Si este SMOL, entonces tiene calidad, es aquel que ha recibido durante la etapa de agua dulce una nutrición especial. ¿Ya?
O sea, rica en proteína, en lípidos, ¿no es cierto?, en la proporción y cantidades adecuadas, entonces una calidad de nutrición. Ha estado expuesto a una calidad de agua, a un agua filtrada, ya sea por ultravioleta, sistema de filtración mecánica, pero calidad de agua en temperatura, oxigenación, ¿ya? Proviene, ¿no es cierto?, de reproductores que generan ovas también de calidad, ¿ya? Y ellos han sido sometidos a manejos y procesos de vacunación preventiva para darle una resistencia o característica entonces específica a este smog. Por lo tanto, todos estos son los factores que inciden, ¿ya?, en la calidad de un smog y en este momento se hace mucha énfasis en lograr de que todos estos elementos converjan en general este smog de calidad. Y un smog de calidad, obviamente, que tiene un costo mayor, pero que es válido ya en el contexto de que me va a generar individuos en la etapa de engorda menos afectos, por ejemplo, a la mujer. Bien. Las causas, ya lo que estábamos diciendo, entonces, bueno, aquí existe el desarrollo de manejos de engorda, ya causas de mortalidad. Son los ítems que Senapesca ha establecido como para poder clasificar la mortalidad. Por ejemplo, uno habla de los stun o desadaptados. Estos son los individuos que nunca, ¿no es cierto? O sea que, si bien pasaron a la etapa de small, pero que en los primeros estadios en el agua de mar, como que no crecen y al final perecen. Los rezagados son aquellos que nunca lograron un factor de condición adecuado, ¿ya? Y se van quedando entre los delgados, ¿ya? Delgados, y tampoco entonces prosperan. Otra causa de mortalidad, y al final mueren, todos mueren, ¿ya? Los maduros sexualmente, o sea, por más que nosotros manejemos el concepto de madurez sexual, nosotros dijimos que manejamos un sexo, ¿ya? Que manejamos los machos, entonces, pero siempre por una situación natural, de repente a veces se da de que estoy manejando ese tipo de individuos, pero siempre hay uno que, ¿no es cierto?, marca la pauta y tiende a madurar sexualmente. Eso no me interesa a mí como adulto, eso yo lo dejo. Y al final se descarta porque son iguales. Los deformes, los que son los que mueren por ataque de predación, por enfermedades como micosis, ¿ya? O causas ambientales, daños físicos por malos manejos, infecciones bacterianas, parasitarias, ¿ya? Y otros que todavía también caben algunas situaciones en que no sabemos por qué, ¿ya? El pez muere. Eso tienen todas las causas. Y cada una de esas están explicadas acá en cada uno de estos aspectos para que ustedes vayan a saber. Y lo mismo, y bueno, y lo que le decía, registro. Acá, por, ¿no es cierto?, registro diario de mortalidad, centro, fecha, jaula, número tanto, causa de la mortalidad, y vamos anotando. Entonces, estas son las planillas que obviamente están dentro de cada centro y que corresponde a cada unidad el tomar y ir verificando entonces las situaciones que se van dando ya como causales de mortalidad. Y esto tenemos que presentarlo ya visualmente, hacer la vez. Entonces, es una introducción que se requiere. Ahora, bueno, sistemas de alimentación, sistemas como de alimentación. Yo les dije de que la tendencia es a la alimentación automatizada, ¿ya? Y se partió con muchos sistemas. Por ejemplo, este era uno que operó hasta el 2004, ¿ya? En que en esencia este era un sistema de entrega de alimentos, pero que también se recolectaba y luego se reciclaba. Pero a ver, mientras los sistemas de mecanización son tan sofisticados, también a veces resultan ser poco prácticos en el terreno mismo. Así que, en esencia, este quedó no operativo, ¿no?
en el sistema con recirculación del alimento. O sea, el alimento no consumido se recolectaba, posteriormente se podía volver a repartir. No quedó, no fue el mejor sistema. Este es por demanda, por apetito. Este sistema de alimentación, alimentación por apetito, por demanda, ¿ya? En donde el pez muere una mariquita y salta, ¿no es cierto? Y el mecanismo entrega el alimento. Es uno de los que en estos momentos se está utilizando. Sistemas de alimentación con porciones. ¿Se acuerdan que yo a la vez también pasaba, le entregaba con sistemas de alimentación que entrega entonces a cada una de las unidades cultivo? Este es el alimentador con cañón, ¿no es cierto? Que es una pequeña torba que tiene una manga y que va entregando alimentos. Les facilita un poco ya a diferencia de la alimentación manual. Ahí tenemos la alimentación manual. Y la alimentación con cámaras, bueno, en esencia, en la actualidad, todo lo que es control de pérdidas de alimentos está siendo monitoreado a través de cámaras subterráneas, ¿no? Y obviamente es una decisión, un costo asociado. Y tal como vimos la vez pasada, el transporte de peces. Ya tenemos el camión tradicional, como también tenemos los belt trucks, que involucra un control de temperatura, de oxigenación, ¿ya? Y esto, entonces aquí estoy transportando small para las unidades de cultivo Bachacagua. Y para el transporte, entonces también marítimo de small, ya también yo puedo utilizar los belboas, que son los mismos que se utilizan para transportar los individuos cuando ya están en la etapa de cosecha. Entonces, también la tecnología de los belboas en la actualidad se ha disminuido y por lo tanto ha reemplazado los barcos tradicionales y tenemos entonces estos barcos ya que también transportan a los. Ahora, cuando hablamos de cosecha, que era la última etapa del proceso también productivo, nosotros dijimos de que en esencia lo que prima es el transporte y la cosecha en vivo, que era a través, ¿no es cierto?, de los una votación en la que habíamos visto la verdad. Ya. Eso es lo que estaríamos, ¿no es cierto?, lo que me quedaba como pendiente de. Que de los trabajos que tampoco visualicé, por eso ahí también restos puntos. Nosotros no solamente, ustedes no solamente hicieron muestreo de peces, ¿ya? Ustedes hicieron también diagnóstico de peces. ¿Sí o no? Y eso no lo miran, los informes de. Sí, si bien es cierto, en el formato no estaba establecido, pero fue uno de los objetivos que logramos. Entonces, acá yo tengo, y esto es como el previo y la previa como para la introducción, ¿cierto?, a las patologías. Bien, ¿qué es lo que hicieron? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Cómo se hace un diagnóstico de peces? ¿Cómo hicimos esa vez cuando tuvimos el blanco el diagnóstico de peces? ¿Qué hicimos primero? Primero hay que revisarlo externamente. Ya, primero que nada, sí. Darle una sobredosis. O sea, hay una recolección de una unidad de cultivo, se seda hasta provocarles la muerte, porque tenía que estar muerto, ¿no es cierto?, ya, a través de un exceso de anestésico, y se procedía a visualizarlo externamente y luego internamente, ¿cierto? Ya, o sea, es justamente lo que tenemos aquí. No sé, este es un proceso de diagnóstico en peces que está en el libro de Livia Brown, ¿ya? Entonces, pero que refleja lo que nosotros hicimos y a la larga está, ¿no es cierto?, considerando los ítems más importantes. Entonces, bien, un cliente con problemas sanitarios los llaman a ustedes, ¿ya? Pero hay una cosa que yo les dije, a ver, estamos, ¿no es cierto?, en la piscicultura de Río Blanco, esta piscicultura tiene un historial, y yo les señalé que había dos patologías importantes, entonces, eso es lo que se define como la etapa de historial.
O sea, siempre que ustedes van a hacer un diagnóstico en cualquier piscicultura centro, ya de cultivo, ya sea de engorda o de etapa de agua dulce, ¿ya? Hay que solicitar, si ustedes son primerizos dentro de la evaluación para hacer ese diagnóstico, entonces el historial médico, el historial asociado a las condiciones de temperatura, ya focos, ¿no es cierto? Ya, endémicos de patologías que estén asociadas, entonces eso está asociado al historial. Luego, observación de peces en vivo y peces enfermos. En este caso, nosotros elegimos una muestra, ¿ya? Se selecciona la muestra y observamos características macroscópicas externas y tratamos de buscar ectoparásitos si es que habían adherido. ¿Ya? Posteriormente, ya se hacen muestras para bacteriología, histopatología, ya impronta de tejido y divisiones. Para finalmente, ¿no es cierto?, ya hacer el análisis ya sea a nivel de laboratorio o uno mismo a efectuar eso, ¿ya? Y siempre a estos análisis, ¿no?, de las estructuras macroscópicas internas y externas de los peces, está asociado también análisis de agua, análisis, ¿no es cierto?, de los alimentos, de los piensos o de los alimentos, porque eso también tiene información, porque a lo mejor una patología puede deberse a un alimento, a un ingesta de alimentos de descomposición también. Eso también es válido. Para finalmente llegar a un resultado. Entonces, eso es también lo que faltó, ¿no? Lo que faltó dentro de ese informe. ¿Ya? O sea, hicimos todo esto, ¿ya? Y corresponde a un esquema general para hacer el diagnóstico en peces. Y asociado a eso mismo, ¿cierto? Aquí también toda la característica externa de los peces, ¿ya? Entonces, nosotros también, yo le expliqué, no sé si quedó claro, de que existían en esta anatomía externa de los peces 3 puntos de donde sacar las muestras bacteriológicas. ¿Cuáles eran los puntos? En la lista anal, ¿no? La Pues, ¿cómo sacamos las muestras? era por arriba, por la lista adiposa, ¿no? No, pero eso de acuerdo de eso sacamos sangre. Eso es otra cosa. No, pero recuerda cuando yo les dije, con un asa pase a lo largo de toda la superficie corporal del pez. Entonces la primera toma de muestra para un análisis corporal del pez es la piel. La piel. El otro era las branquias, levantamos los vérculos, sacamos de las branquias, y el otro es que una vez cuando hicimos la apertura ventral, sacamos de las vísceras. Entonces, esos son los 3 puntos en los cuales nosotros tenemos que definir ya como para hacer un diagnóstico ya de la carga bacteriana presente. Piel, branquias y vísceras. Ahora, y eso lo llevamos a placas técnicas. Eso es lo que hicimos nosotros en esencia, ¿ya? Lo llevamos a una placa con agar nutritivo ya para definir crecimiento. Y aquí asociado a esto, yo les decía de que, bueno, aquí el primer gran análisis que se le hace a nivel bacteriano es definir si la bacteria es gram positiva o gram negativa, y llegamos a la definición gram. ¿Ya? Entonces, les pido ya, por favor, de que recuerden cuáles eran las etapas del proceso de definición gram. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Un frotis, ¿no es cierto? Ya, después de ahí, un frotis que es la fijación de la muestra por calor. Después se agregaban colorantes, safranina, lavado, reposo, después cristal violeta, lavado, reposo, lugol, ¿no es cierto? Ya, lavado, reposo, todo eso viene aquí, ya, es en una secuencia hasta lograr entonces tener crecimiento bacteriano con una coloración roja o azul. ¿Ya? Entonces, les dejo a ustedes ya como tarea, porque eso sí va a ir en la prueba, cuáles son las etapas de la definición gram, ¿ya? ¿Cuáles son sus resultados? Se diferenciamos 2 grandes tipos de bacterias, gram positivas y gram negativas.
En análisis interno, ¿no es cierto? Lo importante es que si el individuo no presenta patología, lo que vamos a observar y es lo que vimos nosotros, ¿no? ¿Ya? Una integridad de todos los órganos internos, estómago, intestino, ya vejiga natatoria, ya los riñones, ahora que decía esa niña, los riñones, ya el corazón, ¿dónde está el corazón acá? El corazón. Aquí está el corazón, esa situación triangular del corazón, ¿ya? Entonces, todo eso, si en la medida de que el individuo estuviera sano, ¿ya? No existe ninguna situación sanguinolenta, y eso es lo que nosotros vimos, o sea, cuando rompimos los órganos, ya obviamente apareció una situación sanguinolenta, pero internamente cuando el individuo está sano, no tendría que por qué tener ninguna situación sanguinolenta, ya sea a nivel de órganos o a nivel de la musculatura. Entonces, eso ya es un signo de enfermedad, por ejemplo, el DKB, ya la reumastoidiosis también genera manchas y situaciones sanguinolentas, ¿ya? Y lo otro, tampoco, el tamaño de cada uno de los órganos era normal, ¿ya? Entonces, cuando hay un crecimiento del corazón, del estómago, del intestino o del vaso, del hígado, ¿ya? Entonces, esas situaciones ya, involucran también una condición ya, de patología. Y ahí está lo que hicimos, o sea, en esencia, ya cultivos, ya donde la placa Petri se puede dividir en dos y hacemos cultivos en estrías para poder al final definir entonces la situación de presencia bacteriana. Entonces, y esto es lo que normalmente se hace, obviamente con la higiene, con la, ¿no es cierto? Ya, con el cuidado correspondiente, ya, respetando entonces la situación de no contaminar las placas que no está sembrada. Para obviamente definir posteriormente la colonia de individuos que estaba presente en el nivel bacteriano. A nivel viral o a nivel, entonces ya tenemos un PCR o tenemos un sistema de inmunovisceral, entonces está el test de ELISA, entonces como para que la situación mucho más específica. Ahora, para el grupo que no me hizo el trabajo en cuanto a la fabricación de alimentos medicamentados, entonces, o sea, si llega un momento, se define una patología y ahora hay que hacer una entrega, hay que, primero que nada, el médico veterinario va a hacer una prescripción médica donde va a definir el fármaco, la dosis, el tiempo y el tiempo de dosificación. ¿Ya? Eso todo lo va a decir el médico veterinario. Pero toda esa información se la tiene que entregar a la planta de alimentos para que genere un alimento medicamentado. ¿Ya? O sea, alimento medicamentado. Y ahora, ¿cómo se puede generar un alimento medicamentado? Entonces, existen dos técnicas. Una, o sea, y eso también la define el agricultor. ¿Ya? Una, ¿no es cierto?, que sería la primera, en que se mezcla el fármaco, ya sea antibiótico, antiparasitario, ¿ya? Antifúngico, en la elaboración del pellet mismo, ya sea por pelletizado o por extrusión, se mezcla con los demás ingredientes, luego se genera el pellet. Y lo otro es que la otra técnica es la que se llama top dressing, ¿no es cierto? Dicen que consiste en que el fármaco a un alimento ya pelletizado se le incorpora primero como una situación como de spray y luego se aplica una situación aceitosa que le da impermeabilidad a ese recubrimiento del alimento con el fármaco y por lo tanto se evita su pérdida. Entonces, por lo tanto, existen estas dos técnicas de fabricación de alimentos medicamentosos. La tendencia es esta, estos décimos, ¿ya? Porque en esencia, digo, ¿por qué usamos este? ¿Por qué creen ustedes que podríamos que la tendencia es esta? Es más fácil, claro, porque si yo ya tengo un alimento que ya compré, ¿no es cierto?, que es el normalmente que tengo, pero ahora le tengo que incorporar la dosis, se la puedo incorporar. Y no me involucra
pedir un fármaco y hacer todo, entonces esto se demora tiempo que no tengo cuando ya tengo la presencia de la enfermedad en el centro. Entonces esta es una respuesta más rápida, ¿ya? Una respuesta más rápida a la problemática. Gente, eso lo tiene que... Ahí está. Bueno, todo, y aquí en esta situación hay que siempre considerar tipo de alimento, especie, calidad de agua, potabilidad, profundidad del tanque. Eso es lo que consideramos que voy a aplicar. Bien. Ah, una pequeña... Ya. 15:48. Sí, son las 3:40. Ya, sí, ya, hasta 10 para las 4 y ahí, entonces, me falta pasar esto y la otra. Me faltan dos, o sea, dos. Los leí. Ah, lo otro que me iba a decir era de que Sigue grabando. Sigue grabando. ¿No te lo han mandado las clases? ¿Las que graban? no, porque esta noche le quería decir yo, es que, ¿sabes qué? Me ha costado, no, y ahora ya tengo las grabaciones, ahora las voy a mandar, se las voy a mandar, este fin de semana no dejo de mandarle las grabaciones, incluyendo esto. Entonces, los trabajos estuvieron muy bien. Muy bien. No es que no sé que tienen un 6-3, pero te digo, es que nos tuvieron, bueno, como decía, ¿Subió las notas ya? no, no sé, eso me estaba comentando si con sus resultados, que en qué grupo está con el uno del dos, que No sé qué número. lo más extraño fue que los datos fueron totalmente distintos, y los jurados que iban a ser los dos grupos iguales, pues. Estos son los datos, ¿entiendes? Este es el grupo de Freddy y Este es el grupo mío entonces. este es el grupo ¿Y de... por qué eran diferentes si teníamos los mismos? O sea, Yo fui la que hizo los cálculos, pero lo hice con las fórmulas mira, que dijo sí, pues mira, y además acá- lo hice en Excel. acá Entonces, igual la uno probabilidad de error- 58 y este era 43, entonces, claro, yo miré, hice algunos cálculos, es raro, es rarísimo, porque hay diferencia, po, hay diferencia, o sea, no sé, no, bueno, y llegamos a la conclusión de que a lo mejor pues los ajustes en los decimales. Yo le dejé con 2 decimales, pero no debería haber variado mucho. Sí, pero con 2 decimales, por ejemplo, yo te digo, con 2 Puede decimales. ser que yo vi en el video porque yo grabé su clase, Sí, pues, en la que explicó. Y en ese video usted decía, por ejemplo, que 0,9 estaba ya, era 1. 0,90, no, yo dije 0,95, de 0,95 para arriba era. Algo así, Sí. es de 0,90, ya, Es 1. 1. Entonces yo lo anoté y tú lo- pudo haber sido la variación algo así. No, pero tú yo la tengo que el CAR, la variación esta del CAR era en un video de usted que explicaba
que era esa, y la tengo, Sí, no, por eso te digo. Por eso o sea, sí. Entonces, uno de los que era dos grupos 0,9 y lo volví a ver, no dijo 0,9.5, 0,9 en el 09 y 0,9 y 1, y usted misma lo puso, le puse porque, lo ampliamos a 1. claro, Bueno, nosotros tenemos un grupo que todo depende que, esta no era la última vacante, era no, sé pues, que teníamos todas las clases, ya, la subo yo y nos queda para después, Sí, porque de todo. queda como ¿Sí? Si no paso su clase, aquí. ¿Ves? Entonces, vamos a ver. Entonces, se ve clarito. Pero, yo creo que oye, esta cámara es desastrosa, se ve horrible, no ve nada. Ese era más que Ah, no, es que claro, en este entonces caso, ahí, en ese caso parece que donde puso 0,9, algo así me ese 09 acuerdo. es menor que 1. Claro, eso menor Pero que que dio 1. 0,9. Pero si da 0,9, Ese puede ser 1. es 1. Porque ahí usted misma lo anotó en la pizarra, me acuerdo. Puede ser, yo creo que por eso fue el déficit, porque uno piensa que después de 0,9, o sea, 0,9.5, o sea, 0,95, ya es 1. Pero entonces yo me acuerdo bien porque como revisé el video, después del 0,9 ya era 1, pero bajo 0,9 hacia abajo ya era menor acá. Porque lo revisé 2 veces, a lo mejor puede ser por eso la variación. Por eso fue Algo así, porque lo revisé en el video. Yo dije va a ser 2 con 2 decimales y van a aproximar claro, con el número 95. Incluso yo tenía más mayor o sea, más 1 que menos 1. O sea, no tenía, si hubiese sido 9,5 hubiese tenido más de menor. Y ellos más de menor, mayor, menor, tuvieron un 24. ¿Mm? Y yo, entonces, no, ellos. Nosotros tuvimos menos y ellos tuvieron más. Porque pudo haberse pasado eso, que el 0,9 hacia abajo y arriba. Y eso, ese... O sea, al final sí, yo pienso que tiene que haber sido una situación de aproximaciones. De aproximaciones. Claro, porque si hubiese sido, como usted dice, 9,5, nosotros hubiésemos tenido más menores a 1. O sea, claro, más menores a 1. Y ahí está la variación. Ahí está. Ese puede ser el problema. Pero yo me acuerdo, yo lo revisé bien en el video que usted hizo, pero, y lo revisé y lo puse al ladito, pero incluso. Y lo otro es que uno, no sé si fue este o el otro, que no me hizo trabajo de investigación, el del alimento medicamental. Nosotros sí participamos. ¿En qué nota lo sacamos nosotros? Usted tiene un 6,3, pero el otro grupo hizo una mejor defensa de los valores. De los valores, porque en esencia sí trabajó pero la defensa de usted está muy buena, porque al final pusieron todas las situaciones que estábamos haciendo énfasis. El entorno. Ahora yo le puedo sacar un porcentaje de lo que usted dijo de los peces, las enfermedades, todo eso, pero yo no fui a la práctica. Entonces yo no sabía. Porque si mis compañeros me hubiesen dicho, ¿sabéis que hubieron tantos peces que presentaron esta patología? Esto le hago todo un cálculo especial. Pero como no fui, no cacho. Como ahora de la aleta. Tampoco cacho, lo grabé, pero... Claro, eso te digo, es que en esencia cuando uno hace, por eso yo siempre señalo, que cuando uno hace un muestreo, ya tiene que sacar el máximo de información de todo. Entonces, cuando estábamos muestreando, yo le digo, bueno, obviamente que le faltaba la práctica a usted, entonces ya, mira la temperatura, por eso le dice medir la temperatura para que asociara. ¿Ya? Claro, mira la temperatura, entonces ahora, y vean si hay un efecto, ¿no es cierto? O sea, ese es el entorno. Después de ahí, ya, bueno, las enfermedades de base, que también señalaron, y el señor que nos ayudó, ¿no es cierto?, hizo énfasis, sí, acá tenemos presencia de 2 patologías, entonces eso también influye. No, eso lo pusimos y lo otro había también, que entonces, de repente uno, como cuando va a la salida de terreno, a veces obvia cierta información que no debería ser obviada, porque, por ejemplo, todo lo que nos informó él con respecto a que ellos no estaban alimentando para engordar, sino que era como de mantención. Entonces, para ellos, por ejemplo, a ellos les gusta que yo le entregue estos resultados.
bueno, lo hice con su grupo y con el grupo 21. Entonces, fueron distintos peces, distintas lagunas, entonces, por lo tanto, el comportamiento fue diferente. ¿Ya? Pero ellos, claro, ellos miran esto y dirán, bueno, ¿saben qué? En una de esas a lo mejor toman la decisión de separar algunos grupos, ¿ya? De separar grupos de peces acá, para tener más homogéneos, ¿ya? Porque Ahora, respecto a este porcentaje, estaríamos más o menos mal, porque son cada menor a uno un 47%. O sea, claro que le varió mucho, porque igual 43%, y mayor o está un poquito gordito nomás. Sí, pues claro, entonces, por eso está todo en el manejo de la información. Sí, es eso, pero eso debe ser el 0,9. Sí, eso pasó. Los criterios. Los criterios pero yo me acuerdo muy bien que yo para revisarlo, porque yo tenía muchos más. Entonces, porque yo había puesto ya menor de 0,95 ya menor, tenía muchos más. Pero después que vi el video dije, pues 0,9 son los menor acá nomás. Así que es imposible, pero lo revisé, así que no puede, pero... Pero si te digo, o sea... pero en mi condición está mejor que los peces que arriba. Al menos. Sí, no, yo aquí miraba los datos y decía yo, pero no sé, estos datos, ¿por qué salieron tan dispares? Pero yo tengo un computador, me puedo hasta mostrar todo pero yo creo que eso debe haber sido, pero del conteo. Del 0,95, entonces esto tira para el 1. ¿Ya? Entonces, claro, entonces 0,94 ya esto es 0,9 y ya sería menor que 1. Claro, entonces no, yo lo hice por 0,9 hacia abajo, pero eso fue por el video. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Cuando uno hace una cosa así, ya, entonces tú tienes que poner acá. Entonces, también habría sido válido, eso habría ayudado mejor. Entonces, a ver cuánto entonces se consideró como criterio, entonces ahí tú ya te salgas como criterio, como criterio, ¿no es cierto?, ya de selección de los K, por ejemplo, de ya que sobre 9 era 1 y claro, eso. porque Entonces, obviamente uno entiende que 0,95 es casi ese es 1. Pero por eso que yo lo revisé 2 veces, eso lo que usted dijo en el video, porque me pareció raro, pero como usted es la profe, entonces yo dije, así se hace. No, pero en esa tabla, no, pero es que en esa tabla... Yo le preguntaba, porque tú datos, esta está buena en los peces y aquí están ahí no. Sí. Y ahí también, entonces, ¿cómo varían las decimales? Sí. Entonces, pero que claro, no, es que justo en esa tabla que ese era el valor real, el K, pero el K ya, ¿no es cierto?, ajustado, menor que 1 era 0,9, no daba más. No daba más. Este tiene que haber sido, por ejemplo, a lo mejor pudo haber sido 0,88 y se aproximó a 0,9. O pudo haber sido 0,94 y también quedó 0,9. Claro. ¿Entiendes? Entonces, porque son tablas dadas, eso ya estaban dados. Entonces, en esa tabla ya estaba dado, pero la idea es que, pero tú quédate con esa idea. Voy a buscarlo bien, ¿no? Y se lo voy a decir. 0,9, 0,88, y ese es el rango que ahí está, sí, pues ahí hubo el lío del 0,9. Esos datos ya estaban, entonces eso es un ejemplo que yo tengo. Ese ya lo manejo hace tanto tiempo. Ese ejemplo de que ese ya está, ¿cierto?, ajustado. Son datos ya que están ajustados. No era que Qué bueno, porque no nos bajó tanto la nota por ese... Si la diferencia estuvo en la justificación de sus vuelos, si al final después ya no importa. La idea era que independiente de los más menos pudieran ya, porque al final la tendencia fue la misma, más o menos, ¿ya? Pero era la justificación que tuviera peso. ¿Ya? Que tuviera peso en función de todo lo que se había analizado. ¿Ya? O sea, no era decir que era por la presencia de la patología estaba más delgado, ¿no? O sea, había muchas otras causales. Entonces tú no te puedes quedar con una sola causa. Que la temperatura, que la falta de la frecuencia de la alimentación, que la presencia de patología. Entonces ya sumamos 3. Entonces tú amplías tu abanico de posibilidades, ¿ya? Y si después con certeza, ¿ya?, puedes comprobar que sí, realmente dentro de esos 3 factores la presencia de enfermedad era lo que más marcaba esa diferencia, ¿ya?
Pero voy a calcularlo de nuevo en el Excel y la próxima semana le voy a traer. a ver si cambio también. Ya, pues voy a comprar algo. Si cambió tanto, ¿no? Oye, acá lo que tenemos es entonces una parte introductoria de la situación patológica, y siempre aparece ya esta imagen, ¿cierto? ¿Ya? Que son los anillos de Miesco, un señor que señaló de que las 3 grandes causas para patologías, ¿ya? En cualquier producción acuícola, no necesariamente en peces, ¿ya? Se conjugan y se interceptan 3 elementos, que es en este caso para nosotros la especie acuícola pez susceptible, ¿ya? El medio ambiente acuático, que puede ser marino o dulce acuícola, también, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la presencia de patógenos en el mismo, ¿ya? Que en el caso de la actividad acuícola y en general a nivel mundial, los patógenos son bacterianos, parasitarios, ¿cierto? Virales, en una situación micro. Entonces, como agentes que tratan de alterar el equilibrio del pez, ¿ya? Y que están presentes en este medio ambiente, entonces, y generan la enfermedad. Entonces, eso en los anillos de Miesco. Siempre tenemos que tener presente esos 3 elementos. Por lo tanto, cuando hacemos un diagnóstico también tenemos que pensar esto. O sea, cuando hacemos un diagnóstico no debemos pensar siempre y definirnos como que el patógeno es el único causal, sino que el patógeno en el medio y por un pez susceptible, o un recurso susceptible, que puede ser un pez, un caso, o las algas. ¿Ya? Un individuo susceptible ¿por qué? Porque el medio no es adecuado, porque no le di alimentación adecuada, porque está muy estresado, ¿ya? Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que todos los patógenos de cualquier ambiente, aéreo, terrestre y acuático, son patógenos oportunistas. Ese es el concepto. Siempre andan buscando la oportunidad para poder atacar. Y eso también se da en el ambiente. Entonces, ahora, otra cosa, siempre les he dicho, ya sea a nivel de cámaras o a nivel de observación visual, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro que nos va a decir si hay o no, ¿no es cierto?, algún síntoma común para enfermedades en peces. ¿Qué es lo propio en comportamiento cuando el individuo está enfermo? Su alimentación se disminuye o se detiene. ¿Ves? Lo que nosotros estamos diciendo en relación al factor de condición, nado débil, vago o errático. Flotan con la cabeza hacia arriba en el agua. Se frotan en los objetos cuando ellos tienen tan parasitarios o parasitados, entonces se frotan con respecto a las paredes de los estanques o los paños de renta. Aceleraciones rápidas o, ¿no es cierto?, caracoleo. Agrupaciones en una toma de agua o individuos aislados. De todo eso es un comportamiento sintomático de enfermedad. Ahora, como señales físicas, boca abierta, cuerpo con heridas abiertas, lesiones, inflamado, vientre inflamado, cambio de coloración. El individuo que se oscurece es típico que está enfermo. Ojos nublados, aletas plegadas o erosionadas. Esto es lo que ustedes vieron. ¿Ya? Presencia de patógenos, ya sea en piel, escamas, aletas, agallas pálidas. Por eso yo les decía que vean la coloración de las agallas, de las branquias. Entonces, ¿ven? Todo esto son señales, ¿ya? Y eso el acuicultor tiene que estar muy, muy pendiente de estos comportamientos, ¿no es cierto?, no adecuados, y de señales físicas también, entonces, que me están indicando síntomas de enfermedad. A nivel de agua dulce, a nivel de agua de... Ahora, ¿qué hace
como gestión acuícola, ¿ya? Y como gestión sanitaria acuícola. Tenemos manejos preventivos y curativos. ¿Ya? Y aquí Sernapesca juega un rol muy importante, como lo hablábamos la vez pasada, en la gestión sanitaria con el programa RAN, programa, ¿no es cierto?, que mide la resistencia a los antibióticos en la salmonicultura. Sernapesca también establece los programas preventivos, ¿cierto?, que son, por ejemplo, programas preventivos de higiene, de limpieza, de sanidad, de desinfección. Entonces, y programas ya de curativos o de control cuando la enfermedad ya está presente. Y lo otro, asociado también a la situación de los antibióticos, en estos momentos, desde el año 2014 más o menos, ¿ya? Sernapesca ha establecido la certificación PROA. Significa de que un centro que tenga la certificación PROA significa de que está en una condición óptima de uso de antibióticos. Entonces, por lo tanto, es un sello de calidad. ¿Ya? Eso también ayuda. Ahora, cuando se definió ya con un diagnóstico establecido, ya está la patología y hay que hacer un tratamiento. Los tratamientos, ¿cierto?, para el mundo acuático, ¿ya? Involucra una serie de consideraciones previas. Cuando quiero tratar, ¿cierto?, una patología, involucra un compuesto químico, y el compuesto químico va a afectar al medio ambiente. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo voy a elegir un elemento químico, tengo que definir volumen y tipo de agua al cual voy a aplicar. ¿Qué tipo y cuál es la edad de los peces que voy a aplicar? Conocimiento del producto químico, por eso que el trabajo, y eso está asociado a lo que viene como último trabajo de control 3 y 4. Conocimiento del producto químico. O sea, la ficha técnica del producto. Lo que yo les pedía que ustedes vieran es la benzocaína. O sea, la benzocaína tenía límites. ¿Cuál era el límite más importante de la benzocaína para su uso? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de cuál era el límite que tenía la benzocaína? O sea, que estaba en la ficha técnica, que el mismo fabricante lo dice. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por eso que uno cuando va a comprar un producto químico tiene que ver la hoja, ¿ya?, la ficha técnica para manejar bien el contexto del producto que va a aplicar. Acuérdense que la benzocaína, ¿ya?, involucraba que su efecto, su acción de anestésico disminuía cuando la temperatura bajaba. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, me obligaba a aplicar más dosis de este químico cuando la temperatura era muy baja. ¿Ya? Si no, no tenía el efecto que yo quería. Entonces, si yo no lo sé eso, mal voy a lograr el objetivo de adormecer a los peces. Los voy a estresar, los voy a enfermar. ¿Ya? Entonces, conocimiento del producto químico. Y conocimiento de la enfermedad. O sea, se entera en el diagnóstico y ahí, o sea, no es lo mismo tratar una bacteria, un virus o un parásito. Tanto debo conocer. Ahora, si voy a tratar a los peces con un alimento medicamentado, ¿no es cierto? Ya, es decir, voy a tratarlo, voy a incorporar la dosis de medicamento al alimento, ¿ya? Hay varias cosas que tengo que efectuar. Y la primera que nosotros hicimos, y de que se ha recomendado dentro de la situación del muestreo, era el ayuno, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a tratar a peces enfermos, aunque uno dice, oye, ¿cómo lo voy a...? Dejo de alimentarlos 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar de alimentarlos? Para que cuando ellos, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de ser, ¿no es cierto?, tratados con ese alimento medicamentado, tengan el apetito, involucren el otro supuesto. Este es un supuesto que realmente tampoco es válido, de que cada pez consume la misma cantidad de alimento medicamentado de toda la unidad de cultivo. ¿Ya? Y eso es falso, eso es falso, o sea, eso es un supuesto, ya, pero que si no hago ese supuesto, no hago nada. ¿Ya? Y lo otro, en el caso del alimento medicamentado, acá la dosis que tengo que saber muy clara, la biomasa, el peso
el peso de los peces a la par. Por eso es que es tan importante ese peso promedio, ¿ya? Cuando uno se hace el muestreo. Entonces, esa es una cosa que nosotros... Ahora, cuando aplicamos los medicamentos al agua, es decir, por inmersión, aquí yo tengo que saber las características del agua, si es un agua blanca, si es un agua dura, ¿ya? Y la forma de cómo aplico el medicamento puede ser por inmersión, por flujo o por baño. ¿Ya? Entonces, en esencia, también tengo que definir, y acá lo que es importante es el volumen de la unidad de cultivo. Y finalmente, la vacunación. ¿Ya? La vacunación que puede ser intraperitoneal o intramuscular. ¿Ya? Que está muy, y vean que la forma aquí de la vacunación anual se parece mucho a cómo ustedes sacaron sangre en la piscicultura. También, ¿no es cierto? ¿Ya? Acuérdense que nosotros sacamos sangre a nivel de acá, entre la aleta caudal y la aleta anal, y pusimos también en un ángulo de 45 grados para chocar con la vena caudal y así sacar sangre. Entonces, también, ahora bueno, en la actualidad prima el contexto de vacunación, entonces automatizado. Hay ventajas y desventajas de la vacunación intraperitoneal y la oral y por inmersión. ¿Ya? O sea, en este momento tenemos las tres posibilidades de vacunación. Entonces, a ver, la intraperitoneal es el más efectivo, ¿ya? Pero la oral, ¿no es cierto? Dice, yo la puedo administrar a veces de todos tamaños. ¿Ya? Aquí en la intraperitoneal yo tengo que tener un tamaño mínimo de peces, es decir, en estos momentos son 150 gramos. De ahí puedo poner la intraperitoneal porque si no son muy pequeñitos ya puedo comprar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto puedo elegir entre la intraperitoneal o la oral. ¿Ya? Ahora, lo que sí tengo que tener claro es que en la oral, ¿ya? Parte del antígeno que yo le incorporo ya va a ser perdido en la situación estomacal. ¿Ya? Porque, por lo tanto, en estos momentos, las técnicas de microencapsulación ayudan a esta situación. Y acá tenemos máquinas para poder vacunar, que es lo que eso es el tamaño, ya el número de peces, que incluso hasta selecciona. Entonces, también tenemos máquinas de vacunación. Y aquí están todas las vacunas disponibles en el mercado, ya, y obviamente que cada vez aparecen más, pero ¿qué es lo que prima aquí? El concepto polivalente. ¿Qué significa el polivalente? No, que ataca, ¿no es cierto?, y afecta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Blueguard, ya para el SRS, la inyectable, pero tenemos la Blueguard, que ya se empieza a ya SRS, IPN, la furunculosis y la vibriosis. ¿Ya? Entonces, tienen para todas esas posibilidades. Entonces, por lo tanto, en este momento, cuando me decido por vacunar, entonces el concepto de polivalente, que me sirva para más de una enfermedad, y que el costo que significa y el estrés que significa vacunar, o sea, se justifique. ¿Ya? Se justifique. Entonces, por lo tanto, ya tenemos acá. ¿Ya? Y tenemos vacunas por inmersión, inyectables y orales. En este momento, y tenemos el Globel, el ANCO, MSD, Salud Animal, FARMAC, la Betequinta como proveedores de vacunas disponibles. Bien, acá, ¿no es cierto?, ustedes pueden elegir. Por favor, acuérdense que en el último control, el control 3 y 4, el 3 significa que tienen que elegir ya un producto químico que podría, a mí me gustaría que fueran vacunas, ya, porque es lo que más se usa ahora. Entonces, vacunas, entonces, que cada grupo elija su vacuna, ¿no es cierto?, y vaya a la ficha técnica, ya para saber cuáles son las características de uso de la vacuna, cuáles son los limitantes, ¿me entienden? Entonces, acá tienen un gran listado para definir y si es inyectable, si es vía oral o en vía inmersión. Y son dos formas diferentes y son dos formas diferentes de cómo incorporarlo. O sea, acá pueden elegir. Acuérdense de que una es tener la ficha técnica, entender la ficha técnica, explicarla y exponer después, acuérdense que está en la exposición. ¿Ya? Entonces, acá yo creo que sería una buena fuente de definir.
Y me quedaría acá un Proceso de introducción a las patologías. esto es lo que hasta aquí. Por eso decía yo, patologías como enfermedades probablemente calma. O sea, al final, después de enfermedades uno eso sabe, qué sé yo, cuáles son los signos, pero yo pienso que siempre quiero medular es esto, la introducción. O sea, ¿cómo yo ataco? Porque esto me está enseñando cómo ataco una enfermedad en forma global. Y cómo lo ha hecho la autoridad, que es aquí. Entonces, ¿quién gestiona toda la gestión? ¿Quién gestiona, ¿no es cierto?, la sanidad y la actividad acuícola? Entonces, ¿cómo se gestiona? A través del reglamento sanitario que es el juez. Entonces, ¿y qué es lo que hizo Suspesca para facilitarnos a nosotros nuestra toma de buenas decisiones en un diagnóstico y poder seguir una secuencia en cuanto a la patología presente en nuestro país? Y Suspesca, Senapesca y Suspesca, ¿no es cierto?, como organismo que fiscaliza, estableció 3 listas de enfermedades. La lista 1, la lista 2 y la lista 3. ¿Ya? Y eso es importante. Antes eso no teníamos nosotros. Entonces acá entonces teníamos la lista 1, mira, todas estas enfermedades que son casi todas virales, ¿ya? Que se nos viene todo un mundo de virus, ya en el caso de los peces también. Pero esta lista 1 es la que establece la OIE a nivel internacional, que no están presentes afortunadamente todavía en nuestro país, pero que están ahí. Están ahí. ¿Ya? La que nos complica a nosotros y que son causa de todo nuestro dolor de cabeza son la de la lista 2 y la de la lista 3, ¿ya? Que son enfermedades que se han encontrado en lugares localizados. Pero en la lista 2, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Todas las variantes HPRO y HPR de la anemia infecciosa salmonícola, que es el ortovirus de ISA. Tenemos el IPE de la necrosis cardíaca infecciosa, que es el virus. La Pixi-rickettsias, ¿no es cierto? El salmoninarium o salmonis, que son la Pixi-ricketsiosis, ¿no es cierto?, que es la enfermedad bacteriana más importante, la más cara, la más complicada en nuestro país. Tenemos la ranibacteriosis, ya que esta es la enfermedad del BKD, el Rhinobacterium salmoninarium. Y tenemos la calidosis, que es la del parásito Calidomonoide 13. Esta es la lista que nos duele a nosotros en este momento y que está afectando y que nos complica en el quehacer acuícola a nivel de nuestro país. Y tenemos la lista 3, que esta se ha presentado en algunos lugares, como la bibliosis, ya como la furunculosis atípica, las clavobacteriosis, que ahí está la que tenemos en la piscicultura, ya, que estas enfermedades todavía están aquí, se han encontrado en ciertos lugares de nuestro territorio, ya, y que pueden pasar a formar parte de la lista 2, ya, que hay que tenerlas en observación. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro país para atacar y efectuar una mejor gestión sanitaria? ¿Ya? Imagínense, aquí ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la isla de Chiloé, tenemos la zona de, ¿no es cierto?, de Puerto Montt. ¿Cómo está? Bueno, esto es simuladamente. Está dividida en macrozonas, en barrios y en agrupaciones de centros. Eso es lo que ha hecho la gestión sanitaria. O sea, hipotéticamente ha asignado a este sector el número 21A, a este sector el 20, el 19A, el 18. O sea, como que ha creado un mapa ficticio, ¿cierto? Y aquí dentro del 20A, aquí hay un número de centros que en el caso de efectuar una situación de manejo, ¿cierto?, en relación a una patología, entonces todos los centros que están incorporados en esta área van a seguir una única gestión sanitaria. Entonces es más fácil. Y aquí está la gestión sanitaria de colaboración que nosotros decimos. Estamos en un modelo de colaboración. Entonces, toda nuestra actividad acuícola está sectorizada ahora en macrozonas, en barrios y en agrupaciones.
Entonces, cuando se encuentra que una agrupación de centros dentro de un barrio, en una microzona, afecta a una patología, todo ¿no es cierto?, de todos los centros agrícolas asociados a estas agrupaciones van a tomar las medidas para que todos van a participar en pos de eliminar o de controlar la patología. Eso antes. Ahora, para eso, Senapesca establece que hay medidas sanitarias por centro, medidas sanitarias generales, que es como el programa de limpieza y sanitización, medidas sanitarias específicas por tipo de centro y actividad. ¿Ven? Aquí está el ensilaje como una medida sanitaria para evitar la diseminación de patógenos mediante el traslado de individuos muertos. Y está lo otro que también a veces se obviaba, y es que, por eso cuando nosotros llegamos a la piscicultura, ya el medio de transporte fue desinfectado. Entonces, todos los prestadores de servicios, los que van a visitar un centro, los que transportan insumos, los que llevan de un lado a otro, small, peces, entonces también tienen medidas a aplicar para evitar la diseminación de enfermedades. Entonces, también está el proceso. Lo otro también, establecieron medidas y distancias entre centros, entre agrupaciones, entre macrozonas, como para poder controlar un poquito más la situación. Y este es el programa más importante de vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto?, ya, en relación a lo que debería efectuar en un centro, una empresa, ya asociada a la actividad. Entonces, la vigilancia, o sea, esto es lo previo antes de la epidemia. Entonces, requiere de qué? Diagnóstico adecuado, es decir, laboratorios reconocidos, me tengo que asociar con un laboratorio reconocido. Clasificar la mortalidad, me tengo que hacer cargo de la mortalidad. Registros. Observar a los peces en comportamiento, en signos. Implementar medidas de higiene sanitaria. Todo esto está asociado entonces al programa de vigilancia epidemiológica. Y finalmente lo que vamos a ver en la próxima, ya para después de la prueba, estas son las patologías que vamos a tener. El manejo de productores, hongos, SRS, BKD y TN, en incubación, clavobacterias, hongos, IPN, BKD, en esa mortificación, IPN, BKD, FISH2, enfermedad de la boca roja, IPN, BKD, SRS, liquidiosis, y en engorda, SRS, IPN, BKD, calidosis, fibriosis, síndrome histérico y las aeromonas salmonicida atípica, que sería ¿No es la vibriosis y la del vibrio parahemolítico? No, es de la vibriosis SPP. Ya, no, esa no es la. En el entorno acuícola tenemos un vibrio parahemolítico, pero también tenemos el otro tipo de la atípica, la vibriosis atípica. Y esa es la que afecta a los. Aunque yo le desconozco que la una hacer, también lo vamos a ver, eso es lo que une el cultivo de musgo con ¿cómo se llama? Con la de los peces. Cuando está la marea roja. Claro, está la marea roja. O cuando en este momento, ahora más que la marea roja, están los fenómenos algales nocivos, los FAM. ¿Ya? Que hay en este momento microorganismos, ¿no es cierto?, dentro de las microalgas que te generan toxinas mucho más importantes que la marea roja. ¿Ya? Y que ahí sí que afectan los peces. Entonces, sí, lamentablemente tenemos todas eso. Bien, hasta aquí llegamos entonces, ¿ya? Pero la idea es que, por favor, llega hasta vigilancia de epidemia. Este cuadro es importante. ¿Ya? Pero el resto lo vamos a ver a continuación. En la próxima. En la próxima. Bueno, ¿Prefiero pasar la lista? Sí, por favor, pueden pasar un tiempo, pueden escribir aquí su nombre. Bien. Acá ya me lo puedo tocar. No.
A 4.